tardes. El doctor Eduardo Calixto González es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría por el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, el doctorado en neurofisiología por el Instituto de Fisiología Celular y un postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro activo de la Sociedad para la Neurociencia, 2001 a la fecha. Es jefe del Departamento de Neurobiología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud, con quien tenemos un amplio convenio de colaboración. Su línea de investigación se encuentra dirigido a estudiar procesos neuronales electrofisiológicos que explican las adicciones a diversas drogas y modulación conductual sexual, ansiedad y depresiva por diferentes hormonas y neurotransmisores, así como la recuperación funcional neuronal. Ha sido profesor invitado del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Pittsburgh y en el Departamento de Neurofarmacología del Centro Paul Bocra en París. Profesor en posgrado en la UNAM, en la maestría y doctorado en psicología. Ha dado cursos en diferentes universidades de México. Es profesor de las materias de fisiología y farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Facultad de Psicología de la UNAM. En 2010 recibió el premio Mentes Q de Duery, autor de una gran cantidad de publicaciones internacionales en revistas especializadas en ciencias, libros y capítulos de libros. Ha participado en innumerables congresos nacionales e internacionales. Tenemos hoy a un excelente conferencista y divulgador. Adelante. Micrófono. Ahora sí, perdón. Gracias, licenciado Herrera. Es que justo se están juntando, se nos están anexando más instituciones y quiero agradecer, antes de cederle la palabra a Eduardo Calixto, por ahí nos dicen que se ha unido a esta transmisión el Centro de Cultura Casa de las Bombas, la UAM Iztapalapa, el Centro Universitario UTG de Guadalajara, Universidad Autónoma del Estado de México en la ciudad de Toluca. Así es que, bueno, les agradecemos muchísimo a todos ellos por este apoyo al Planetario de Cancún en esta celebración de su 7º aniversario. Y ahora sí, le cedo la palabra a mi estimado Eduardo Calixto. Muy buenas tardes a todos. Es un privilegio poder estar con ustedes y hacer partícipe de esta fiesta académica científica que es una conferencia, pues, hacia todos aquellos que nos atrae, nos apasiona y nos hace ver que nuestro cerebro es diferente en algunos momentos y que eso hace que en algunas personas incluso nos veamos de una manera distinta. El cerebro que nos hace humanos, dividida en 5 partes. Déjenme platicarles que nuestro cerebro no es el cerebro más grande, pero sí es el cerebro que es más inteligente. Si nosotros comparamos contra algunos mamíferos, como puede ser el mono rhesus, el macaco rhesus, el gorila o el elefante, nos damos cuenta que nuestro cerebro promedio pesa 1,232 kilogramos con respecto a lo que tiene el gorila, 377 gramos, con respecto a lo que pesa el cerebro del elefante africano, 2,848 kilogramos. Uno se quedaría pensando que en realidad el cerebro, entre más neuronas tenga, entre más grande sea, podría ser más inteligente, y la respuesta es no. Nuestro cerebro tiene algo maravilloso. No es el más grande, pero sí es el más conectado. Es el que llega a tener más neuronas. Y vean ustedes, por ejemplo, si lo comparamos con nuestros primos, el gorila o el macaco, ellos tienen de 1.7 a 9.1 billones de neuronas, cuando un cerebro maduro oscila entre 16.3 billones de neuronas. Con respecto al elefante africano, que tiene 5.6 billones de neuronas. Nuestra especie es privilegiada. Una gran cantidad de neuronas en un volumen pequeño. Si hacemos este análisis, por ejemplo,
asociamos la masa de la corteza cerebral con respecto al número de neuronas, nos damos cuenta que los mamíferos vamos teniendo un mayor número de neuronas en un espacio bien definido. Es un hecho natural que arriba de todas las especies nos encontramos nosotros. Es decir, un gran cerebro con una gran cantidad de neuronas, y esto se ha conservado a lo largo de la historia. Y haciendo una analogía con los planetarios, y haciendo una analogía de lo que hace el ser humano con respecto a lo que ve en el cielo, cuando nacemos tenemos aproximadamente 100,000 millones de neuronas al nacimiento. Esto indica claramente que si uno observa y trata uno de contar las estrellas que están en el cielo, serían aproximadamente 100,000 millones de estrellas. Esto implica claramente que hay una relación entre nuestras neuronas y aquellos puntos luminosos que se encuentran en el cielo. Pues déjenme decirles que el cerebro humano tiene esta propiedad, tener al nacimiento 100,000 millones de neuronas, pero estas neuronas, déjenme darles este proceso. Estos 100,000 millones de neuronas evolucionaron de una sola en 9 meses. Que tenemos una tasa de división cuando el cerebro se está formando. Una neurona puede alcanzar hasta 250,000 neuronas por minuto. Es decir, tiene una tasa de división muy grande cuando estamos en el vientre materno. Alcanzamos a hacer, imagínense nada más, realizar 30,000 sinapsis por segundo. Esto indica claramente que el cerebro se está conectando y en términos generales este proceso a lo largo de toda la vida, por momentos puede ser que disminuya, pero nos deja un claro proceso y un mensaje. Conectamos de acuerdo a los estímulos que estamos viendo. Nada más para analizar. Podemos tener 48 pensamientos por minuto, lo cual nos puede llevar a hacer un análisis de 2,880 pensamientos por hora. Y si una persona está despierta todo el día, podría llegar a 69,000 pensamientos al día. En promedio estamos haciendo entre 46,000 a 48,000 pensamientos diarios. Pensamientos. Esto implica claramente que el cerebro humano toma 2,160 decisiones al día. Bien pensadas, planeadas y con una proyección fundamental. El cerebro humano aprende, razona y es un ser social. Si esto lo vamos viendo, déjenme pasar a la segunda parte. ¿Qué estructuras cerebrales son las que nos hacen humanos? Una fundamental. Si uno toma el cerebro y le toma fotografías en la magnitud de que está conectándose, vemos un cerebro de 5, 8, 12, 16 y 20 años. Y en azul morado, la madurez de acuerdo a la conectividad que ofrece esta diapositiva. Cómo se van conectando a lo largo de la vida. Y lo último que termina de conectarse, si lo hace con gran eficiencia, es esta región que está al frente del cerebro, la corteza prefrontal. Y entre más grande la corteza, entre más conectada es la corteza prefrontal, más inteligente es la especie. Nuestro cerebro tiene una corteza cerebral hermosa, perfecta, pero también tiene un proceso al cual le atañe la edad. Es decir, tenemos un cerebro que tarda prácticamente 21 o 22 años para estar totalmente maduro. En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres llegamos hasta los 25, 26 años a esta parte de la vida. Lo que quiero decir con esto es que nuestro cerebro va cambiando a lo largo de la vida y entonces nos damos cuenta que este proceso no es igual para todos. Es esta corteza prefrontal la que nos hace humanos. Esta región que entonces nos hace proyectar en la vida y nos hace tomar decisiones. Es esta región del cerebro la que definitivamente nos hace totalmente distintos a todas las especies. Nos hace humanos, por lo tanto, planificar y prever el futuro. Que esa parte está en nuestra corteza prefrontal. Entre mejor tengamos conectada la parte más frontal de nuestro cerebro, entonces nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo y por qué lo queremos hacer. Con quién estamos, con quién queremos estar y cómo conservamos lo que hacemos. Nos hace humanos tomar decisiones y las evaluamos con la memoria y lo proyectamos con el futuro. Somos una máquina de comparación. Nuestro cerebro es una estupenda máquina de comparación. Comparamos lo que ya sabemos con respecto a la decisión que voy a tomar, pero también
hago aprendizaje y proyecto lo que quiero en el futuro, porque en la medida de que esto se va desarrollando, nos damos cuenta que entre más corteza prefrontal tenga, me da una proyección de tomar buenas decisiones. Me hace humano el hecho de entender las enfermedades e incluso somos la única especie que procuramos nuestra salud, que somos capaces de estudiar a nuestro cerebro enfermo, que somos capaces de tener experiencia, de diagnosticar y de incluso saber cuando hay una enfermedad. Por ejemplo, leyendo un electrocardiograma, un electroencefalograma o una radiografía, una resonancia magnética. Nos hace humanos porque generamos y utilizamos tecnología. Somos capaces de ir sumando los conocimientos y hemos hecho de esta tecnología incluso una tecnología que se ha ido de lo más grande a lo más pequeño y hoy podemos utilizar incluso nanotecnología para poder utilizarla en algunas enfermedades. Las memorias se han incrementado en el contexto desde el punto de vista cibernético para apoyar al ser humano. Nos hace humanos entender, hacer arte, emocionarnos con el arte, con la música, con la pintura. Somos una especie que nos encanta hacerlo. Somos humanos porque tenemos un lenguaje y porque copiamos conductas a través de ese lenguaje, interpretamos y lo proyectamos en la vida. Nos hace humanos el análisis matemático. Somos una especie que si bien sabemos lo mucho y lo poco, también sabemos y somos capaces de tomar decisiones a través de modelos y entonces poder incluso pronosticar conductas biológicas o procesos a lo largo de la vida. Las matemáticas se han hecho nuestras aliadas. Hacemos simbolismos, interpretamos las emociones. Eso nos hace humanos. Automáticamente sabemos cuándo nos desaprueban y cómo sabemos que alguien está junto a nosotros. Pero también nos hace humanos hacer guerras. No todo es positivo. Somos la única especie capaces de pelear, aún sabiendo que no es correcto que lo hagamos. Superarnos en un ambiente bélico y tratar siempre de tener la razón. Somos humanos porque también somos los únicos en amenazar a otras especies que están subyacentes a nuestras decisiones y que incluso nuestra labor ha sido también incluso desaparecer algunas de ellas. Somos la única especie que comemos sin hambre. Yo sé que muchos de ustedes en este momento van a decir, no, hay una equivocación porque yo nada más como cuando tengo hambre. Yo le diría, algunas veces usted ha comido y ya está satisfecho y sigue comiendo. Incluso si usted va al cine, es capaz de sentarse a comer palomitas de maíz y usted se da cuenta que no era necesario comer las palomitas porque ya no tenía hambre. Somos la única especie que comemos y que desarrollamos este hábito en relación a generar muchos de los procesos de malos hábitos a raíz de nuestra hambre, sin que nos demos cuenta que esto puede llevar a la gula. Somos la única especie que dice groserías y mentiras para tratar de sacar algo positivo de lo que estamos diciendo. Otras especies nos pueden mentir, pero eso lo hacen en virtud de que necesitan cazar o necesitan salirse del depredador, del margen del depredador. Y sin embargo, el ser humano es capaz de mentir a favor de su mentira y sintiendo placer por la mentira misma. Somos una especie que dice groserías y que, independientemente de la cultura en donde estemos, la grosería tiene una función. Somos la única especie que somos capaces de consumir pornografía para tener la sensación de placer y además que esto va cambiando a lo largo de la vida y que esto ha hecho una industria económica muy importante. Somos capaces, los seres humanos, de tener sexo en cualquier época del mes, en cualquier época del año, bueno, ¿qué le digo? En cualquier horario. Y ya sé que usted me va a decir, no, doctor, la gran mayoría de nosotros nos comportamos y tenemos sexo cuando debemos. Yo le diría, las especies solamente tienen épocas, los mamíferos, para realizar estos procesos. Y nos damos cuenta de algo. Los seres humanos también hemos llevado esta parte a realizarlo de una manera significativamente muy fuerte.
Por eso somos una especie que podemos nacer en cualquier época del año. Somos una especie cuyo cerebro siente envidia y presume. Somos capaces de entonces generar cierto tipo de dinámicas que por momentos no pueden ser las más adecuadas. Somos capaces de hacer adicciones psicológicas y farmacológicas, de sentirnos plenamente convencidos con algo y tratarlo de otra vez realizar porque nos da placer. Y aún sabiendo que no es lo más adecuado, podemos seguir en eso o nos enganchan cierto tipo de sustancias. Nos hace humanos generar violencia premeditada contra nuestra propia especie, contra nuestros propios genes y nuestro entorno. Los seres humanos somos capaces de hacer asesinos seriales, somos depredadores y podemos llegar a ser depredadores de nuestra propia especie. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Nos hace humanos integrar información y esta información la vamos discriminando y esto sucede desde los 5 a los 10 años. Siempre lo vamos a hacer, pero con mayor eficiencia, poco a poco empezamos a comparar experiencias previas y eventualmente planificamos, tomamos decisiones y prevemos el futuro y regresamos a planificar para tomar decisiones y empezamos a tomar las mejores decisiones después de los 21 o 22 años de edad. Es cuando nuestra madurez de nuestro cerebro nos empieza a acompañar. Pero sí, el cerebro humano tiene implicaciones negativas. Déjeme decirle y preguntarle a usted que en este momento que me está escuchando, que está analizando esta información, déjeme preguntarle cómo es hoy de adulto. Y seguramente se va a dar cuenta de algo. Solemos repetir a veces las cosas más negativas que nos han pasado. El cerebro tiene una capacidad de aprender. El cerebro tiene una capacidad de adaptarse al mundo. El cerebro es capaz de discernir un futuro, pero también es capaz de sufrir durante mucho tiempo en la vida los estragos de nuestra infancia. Y hemos aprendido muchísimo a hacer esto. ¿Cuántas veces usted ha visto esta escena de gritos de quien tiene más poder o más dinámica de integración sobre otro hasta que lo aprendemos? Y vaya que lo aprendemos bien. Y que esto puede venir desde las etapas antes de nacer y que van modificando la actividad cerebral. Hay una etapa en la vida importante de todos los seres humanos y esto interviene en esa etapa en cómo el cerebro se conecta y estos son entre los 7 y 14 años de edad. El cerebro que nos hace humanos tiene un periodo crítico fundamental. Aprendemos la violencia, aprendemos a mentir, aprendemos a abandonar, aprendemos a ser terribles contra muchas personas. Y es que si esto aparece entre los 7 y 14 años, solemos repetir lo que más vimos en esta época de la vida. Y la pregunta es ¿por qué? Déjeme darle unos elementos muy importantes al respecto. Por ejemplo, el abuso sexual repercute directamente en las áreas cerebrales que van a interpretar información y que nos hacen sentir felices en la vida. De una manera muy puntual, el abuso sexual puede llegar a cambiar las neuronas y la conexión de las neuronas de los sitios en donde nos va a hacer felices y entonces de adultos, cuando estamos ya en la etapa adulta y que incluso muchos ya no se acuerdan qué pasó en las primeras etapas de su vida, nos damos cuenta que el abuso sexual entre los 7 y 14 años disminuyó el tamaño del hipocampo, de la corteza prefrontal, de la corteza visual, del núcleo caudado y ahora teniendo de adulto ese individuo una capacidad y unas, digamos, situaciones para ser feliz, no es feliz. La pregunta es, ¿qué pasó entre los 7 y 14 años? Cuando una persona tuvo abuso emocional, se queda la cicatriz en el cerebro, se queda esa región del cerebro también disminuida. ¿Cuál? El núcleo accumbens, el que es responsable de generar la liberación de dopamina y hacernos sentir feliz. O cuando hay negligencia emocional, habrá personas que digan, pues no, yo no tuve ni abuso emocional, ni abuso sexual, pero tal vez no me hicieron caso cuando estaba en casa. Me dejaron solo, me encerraban. Y entonces el núcleo accumbens disminuye, la corteza visual primaria y el núcleo caudado, y obviamente la liberación de dopamina cambia. Personas que tienen abuso físico, no solamente en casa, en la calle, en la escuela, eso influye demasiado. ¿Por qué los 7 y 14 años? Porque a esta edad, estas áreas cerebrales se están conectando y en la conexión de estas áreas
sucede algo muy cruel y muy fuerte. El cerebro se empieza a desconectar. Y entonces las áreas que van a sentir felicidad quedan desconectadas para toda la vida. Y las áreas que van a memorizar no se desarrollan. Y las áreas que generan emociones repiten las emociones, incluyendo las negativas, que más frecuentes se le enseñaron entre los 7 y 14 años. Lo interesante es que, ¿cómo somos de adultos? Y la pregunta es, ¿qué pasó entre los 7 y 14 años? Hoy lo sabemos. El maltrato emocional es una de las cosas que más nos dejan secuelas. Y esta frase resume todo. La educación severa y reflexiva hace humanos menos felices. Aquellos que viven criticando a sus hijos, burlándose de los errores, van a ser padres que van a cumplir exactamente un patrón semejante cultural y educativo, a reserva de que esa persona cambie, de que esa persona reciba cambios desde el punto de vista psicológico a través de especialistas. Y eso puede modificarse. De otra manera, cuando tuvimos una educación irreflexiva, dura contra nosotros, de adultos solemos hacer, si no exactamente igual, condiciones semejantes, porque eso lo aprendió el cerebro. ¿Sí? Desde distorsiones sensitivas, aparición de drogas o alcohol, van cambiando el proceso sensorial. El estrés, el trauma va generando todavía más que factores psicológicos o cambios cognitivos. Vayan generando que entonces el cerebro vaya modificando sus estructuras y conexiones neuronales y ya no vea los niveles de violencia porque normaliza la violencia. Por eso puede decir groserías. Por eso puede cambiar de esa etapa en donde dicen muchas personas, ¿por qué no das amor? ¿Por qué no puede dar amor? Porque el cerebro no lo aprendió, porque definitivamente el cerebro solamente puede otorgar de una magnitud inmediata, solamente otorga lo que conoce. De ahí que hoy nos damos cuenta que la corteza cerebral cambia su conectividad, disminuye la densidad neuronal, disminuye los procesos de interpretación, cambia la liberación de los neurotransmisores que nos generan felicidad y específicamente ahora sentimos que todo es peligro. Nos hacemos más tristes desde el punto de vista neuroquímico. Es la etapa en donde hoy nos conviene entender que a esas personas que están entre los 7 y 14 años, es muy importante a esa población de futuros especialistas, de futuros profesionales, ¿por qué no? De futuros directores, de aquellos futuros observadores de las estrellas. Cambiemos nuestra educación hacia ellos y nuestra forma de decirles o tratar de llamarles la atención. Hay cambios totalmente en su cerebro, en el sistema límbico. Por eso son personas que hoy me darán ustedes la razón. Algunos y la gran mayoría de aquellos que han tenido una infancia difícil se convierten en personas poco tolerantes y extraordinariamente violentas. Pero tenemos implicaciones positivas. Nuestra corteza prefrontal nos hace entender que la gran mayoría de las cosas que van avanzando en la vida tienen un porqué y nos damos la explicación. Aquí resulta algo interesante. Esta corteza prefrontal en las mujeres termina de conectarse entre los 21 y 22 años. En los hombres a los 25, 26. Esto indica que las mujeres llegan a etapas de madurez más temprana que los hombres. Y por obvias razones pueden controlar y también hacer proyecciones de vida distintas. El lenguaje, que es una principal herramienta de comunicación, lo tenemos y la gran mayoría de los seres humanos no nos damos cuenta de algo. El tono de voz delata nuestro estado de ánimo. No es lo mismo que diga sí, sí, o sí. Nuestro estado de ánimo depende directamente de cómo está nuestra voz. Y algo muy interesante, cómo conectan neuronas nuestro cerebro depende de la voz humana. Si al cerebro humano desde que nace le decimos, eres el amor que esperaba, eres mi hijo y eres parte de mí, el cerebro humano empieza a conectar más y más neuronas. Y ya de adulto, si le hablamos y le decimos, qué bueno que estás conmigo y te quiero, y qué bueno es verte y disfrutar tu presencia, no hay nada más hermoso que conecte neuronas que la voz humana. La voz es importante, nos escuchamos a nosotros mismos.
y somos capaces de valorar muchas cosas a través de la voz. Nos hace humanos tener redes sociales, comunicarnos de ellas. ¿Cómo le gusta al cerebro recibir una retroalimentación inmediata? Y entre más inmediata sea, el cerebro, buena o mala, el cerebro le encanta esto. El éxito de las redes sociales es lo inmediato que el cerebro interpreta una respuesta. Hoy podemos viajar a velocidades increíbles, podemos volar, podemos ir por debajo del mar, podemos tener capacidad como producto de todo lo que hemos realizado con la vida, con la pareja, con la familia. Podemos observar las estrellas, incluso el humano ha llegado a la luna y hoy tenemos conocimientos para trasplante de órganos. Pero somos una especie maravillosa que hace relaciones a muy largo plazo, que aquellas personas que están con nosotros, incluso aquellos que han vencido los 5 años de convivencia, están destinados a ser nuestros mejores amigos de la vida. Lo maravilloso es que podemos tener a muchos conocidos. Lo triste es que no podemos hacer más de 15 mejores amigos. Si en este momento usted está viendo esta conferencia, se quedará pensando, ¿qué dijo el doctor Calixto? Hay un número específico de amigos, cada uno de nosotros, pero de aquellos mejores amigos. Yo le pido que haga una lista de sus mejores amigos y se va a dar cuenta de algo. El cerebro humano le cuesta mucho hacer una lista por arriba de 15 mejores amigos. El cerebro no tiene capacidad de darles a todos las mismas atenciones. Pero también aquellos que son nuestros amigos somos capaces de llevarlos y que incluso influyen en la manera de cómo somos de adultos. Aquellos que conservan a sus amigos de la infancia tienen menor predisposición de padecer Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, Parkinson. Incluso las patologías secundarias asociadas a la diabetes mellitus disminuyen cuando hay una convivencia con amigos. Comprendemos el humor de una manera categórica. Somos una especie que se puede estar riendo de sí mismo, se puede reír de errores de otros. Esta línea en rojo que ven ustedes aquí se llama un potencial evocado. Es la cantidad, por ejemplo, de atención que ponemos. Hoy podemos medir atención y la dopamina, el neurotransmisor que nos genera la felicidad, incrementa la onda P300 de atención. ¿Y esto qué significa? Que entre más emocionado estés, más se te queda en la memoria lo que estás aprendiendo. De ahí la importancia entonces de entender que hay que estimular positivamente un cerebro para que aprenda. Un cerebro aprende más cuando quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Y entre el humor sea, por eso nos podemos aprender un buen chiste, aunque no nos aprendamos el teléfono de alguien que no lo dio. Podemos entender que el cerebro humano pone muy bien atención los primeros 20 minutos, después se va y después regresa y así sucesivamente. 20 minutos es nuestra ventana de poner atención. Ninguna otra especie, ningún otro cerebro pone atención como nosotros. Se asemejan mucho los delfines y las ballenas, pero nosotros somos capaces de entrar y salir de un proceso y volver a reconectarlo. Tenemos una capacidad imitativa, y díganme si no, cuando usted ve bailar a alguien, puede usted imitar eso. Tenemos una capacidad onomatopoyética para comunicarnos. Si yo le digo cómo hace un cerdo, dígame usted cómo hace un borrego o hace un caballo, lo podemos intentar y hacer y divertirnos, porque eso lo tiene el cerebro, esa capacidad imitativa. Y somos capaces de hacer música con el mínimo contenido que tengamos. Podemos hacer música silbando con nuestras manos, pegándole a cualquier mesa. Y es que la música viaja a lugares tan adentro de nuestro cerebro que a veces no llegan ahí las palabras. La música conecta también redes neuronales, cambia el estado neuroquímico del cerebro. Y si estamos enojados, una música nos puede poner felices. Y si estamos tristes, nos puede sacar de la tristeza. Pero también la música nos puede inducir tristeza. ¡Qué maravilla! Si algo nos hace humanos es entender estas emociones. Y una de ellas es el llanto. Nosotros tenemos básicos 6 emociones: asco, felicidad, tristeza, sorpresa, miedo, ira. Pero sin embargo, hoy sabemos que si bien el cerebro humano no es el único que llora, porque lloran prácticamente todos los mamíferos, el cerebro humano sí interpreta el llanto, no solamente de una persona a otra, sino también el de otras especies. Tenemos neuronas que se llaman neuronas espejo, son capaces de detectar y cambiar nuestro estado de ánimo de acuerdo a las lágrimas
y al fenómeno de ver sollozar a otra persona. Activamos regiones específicas para entender el dolor, para valorar dolor, y se activan cuando vemos las lágrimas de otra persona. Por eso, si hay buena salud mental, el cerebro humano cambia totalmente la manera como interactúa. Podemos activar hasta 19 áreas del cerebro al ver las lágrimas de otra persona. Pero lo interesante de esto es que si nosotros medimos la cantidad de glucosa y de oxígeno que se consume cuando estamos llorando, nos damos cuenta de algo maravilloso. Incrementamos el metabolismo de tal magnitud que el cerebro consume tanta glucosa, consume tanto oxígeno cuando lloramos como ninguna otra emoción lo hace, por eso nos cansa. Por eso el cerebro humano necesita llorar, para tranquilizarse. Por eso en la ira, por eso en la felicidad, por eso cuando tenemos una pena muy grande, el llanto nos modifica las sensaciones y nos obliga a cansarnos. Esto lo tiene nuestro cerebro humano. Casi para terminar. Después de los 40 años, perdemos cada 10 años 5% de nuestra corteza cerebral. Lo voy a decir de una manera muy práctica. Aquellos que ya tienen 41, 42, tienen una gran cantidad de neuronas. Sin embargo, cuando tengan 50, ya perdieron el 5% de sus neuronas de la corteza cerebral. Cuando tenga 60, ya habrá perdido el 10%. Y cuando tenga 70, andará entre el 15%. Y esto es promedio. No podemos evitarlo, pero sí podemos posponerlo. La importancia de comer, la importancia de dormir, la importancia de descansar, la importancia de poder controlar nuestro estrés, la importancia de poderle decir a alguien, por favor, tranquilízate, tu cerebro te lo va a agradecer. El cerebro disminuye su tamaño a lo largo de la vida. Esos 100,000 millones de neuronas con los que nacimos gradualmente se van perdiendo. Y cuando llegamos a los 35, 38 años, todos los días perdemos de 5,000 a 15,000 neuronas. Todos los días. Esta es una factura que pagamos por vivir. 5,000 a 15,000. Pero si no durmió, ya perdió unas 5,000 más. Y si no comió, súmele otras 5,000. Y si fumó, súmele otras 15,000. Y si bebió alcohol, otras 15,000. ¿Se da cuenta? Entonces estamos perdiendo muchas neuronas. ¿Qué podemos hacer? Descanse bien. Quiérase más. Disfrute la vida. Y en una sana disciplina, haga ejercicio. Atienda qué está comiendo. Trate de descansar mejor. Porque uno de los impactos directamente en contra de nuestro cerebro es que disminuye la memoria. Hoy ustedes me darán la razón. Estamos involucrados en un momento en donde ya murió un ser querido, donde fracasan a veces las tareas, perdemos una relación, alguien nos rechazó, nos cambiamos de casa o de escuela, se separan los padres, hay bullying. Hay muchas cosas negativas a lo largo de la vida. Es más, es cuestión de prender el radio, la televisión, en cualquier noticiario. Nos vamos a asustar a veces por las noticias que estamos escuchando. Y uno se queda pensando, es que tengo más elementos por preocuparme que por ser feliz. Déjeme decirle algo. Nuestro cerebro no es perfecto. Yo sé que en este momento muchos se quedaron, pero doctor, es nuestro cerebro y es un cerebro humano. Es el mejor de todos, sí, pero hay que entender que no es perfecto, porque olvidamos, porque malinterpretamos, porque confundimos, porque editamos muchas de las cosas que estamos haciendo. Si usted es capaz de ver sus errores anteriores, se dará cuenta de algo, los va modificando al grado de convencerse a sí mismo que el error, ahora le llama experiencia, fue necesario y que aprendió de él. Y sin embargo fue un error. Aprendemos de ello, sí, por supuesto, pero el cerebro va editando, va sesgando información a lo largo de la vida. ¿Qué podemos hacer cuando el cerebro olvida, cuando malinterpreta, cuando confunde, cuando entiendo que no es perfecto? Otorgue la moneda perfecta. Confíe. Confíe en usted, confíe en las personas que le quieren. El cerebro humano es un cerebro que, si bien no es perfecto, es uno de los mejores que se ha desarrollado en la experiencia de la vida. Déjeme decirle, en este momento que usted me está escuchando,
El cerebro se forma entre la tercera y 15 semana de vida intrauterina. Ahí cuando incluso a lo mejor su mamá no sabía que estaba embarazada, usted ya tenía un cerebro, se estaba conectando, estaba teniendo 35,000 conexiones por segundo. Y cuando nacemos, la primera bocanada de aire al nacer genera una madurez increíble del cerebro. Y es por la entrada de oxígeno, y ahora somos independientes, y ese ser va a aprender a vivir de ahora de manera independiente. A los 3 meses de edad, usted por primera vez sonrió cuando alguien lo hizo sonreír. Nuestra sonrisa social aparece a los 3 meses para nunca dejar de reírnos, incluso hasta el último día de nuestra vida. Recuerde, por favor, que tiene un cerebro que al primer año de edad se dio cuenta que creció más que en cualquier etapa de su vida y a los 5 años empezó a tener miedo para estar solo. Tiene usted un cerebro que a los 10 años tuvo sus primeros amores platónicos y que cuando cumplió usted 15 años percibió conscientemente su fortaleza física. A los 20 años empezó a contar historias para enamorarse. Cuando usted sigue en esta secuencia, a los 30 años su cerebro se dio cuenta que no siempre tenía la razón. A los 40 años fue muy común pensar que no siempre el amor es perfecto y que el desamor no es un castigo. A los 45 años reconoce el cerebro que hay algunos amores que son irrepetibles. Déjeme decirle finalmente, a sus 50 años acepta que muchos sueños nunca se realizaron. A los 60 años ya ve más viejos, a muchos contemporáneos, pero se siente sabio por primera vez. A los 70 años el cerebro ya no quiere salir de su casa y recuerda las mejores lecciones y consejos de su madre. Y los que llegan a los 80 años aceptan que tal vez fueron padres opacos y expresaron malas emociones y sentimientos a sus hijos, pero que a lo mejor la vida le da una segunda oportunidad de abrazar y besar a sus nietos. ¿Qué nos hace humanos? Nos hace humanos entender nuestras fortalezas, ver nuestras debilidades, pero sobre todo nos hace humanos entender que la palabra en sí sola, humano, viene de la parte de humil, es decir, que podemos crecer y que somos fértiles para toda la vida. Solamente quiero expresarles que esta parte de esta obra maravillosa que se llama la creación, en realidad Dios, quien le está otorgando a Adán el conocimiento de las cosas, es un cerebro perfectamente anatómico en el cual todas las estructuras cerebrales están complementadas por atrás de Dios. Homo, humanos, de tierra, de rico, de fértil. Somos humanos porque somos humildes y porque somos capaces de fortalecer y florecer aún en las etapas más difíciles que nos han tocado vivir en la vida. Ha sido un honor estar con ustedes en esta plática y es un privilegio poder platicar con ustedes, si así me lo permiten. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctor Eduardo Calixto, por esta conferencia y ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos bastantes saludos por ahí en el chat y comenzamos con las preguntas. Patti Santos, una aliada del Planetario, muchos saludos. Patti nos comenta, ¿hay algún cerebro que tenga más sin convulsiones que el de nuestra especie? Sí, claro, por ejemplo, el del delfín, el de los elefantes, en algunos casos, sí, son más profundas e incluso pueden ser, digamos, hay más surcos. Sin embargo, lo interesante es que cuando contamos el número de neuronas por área, por densidad, nos damos cuenta que nuestra corteza cerebral está más conectada. Ok. Miguel Hernández nos pregunta, dice, ¿influyen las malas noticias que los medios de comunicación nos dan cada día, los programas agresivos y de peleas en telenovelas o caricaturas? Sí, pero aquí también depende mucho de la madurez con la que se ven las cosas. Un cerebro maduro, un cerebro ya bien conectado, le afecta menos. Pero si estamos entre los 7 y 14 años, en esa edad
sí el proceso puede ser muy negativo. Si a esa edad se ve violencia, se va así viendo la televisión o una película o situaciones que parezcan chistosas, un cerebro que no entiende adecuadamente esto puede generar de alguna manera un proceso muy negativo, y es que se copia lo negativo, se copia la violencia de una manera fuerte. Sí, por supuesto. Muy bien. Liz Santoyo nos pregunta, ¿la meditación y la yoga en qué ayudan al cerebro? ¿El vegetarianismo y el veganismo bien llevados sin déficit de nutrientes favorecen al cerebro al retraso de la pérdida neuronal de la corteza? Un saludo a Lizzie. Bueno, déjenme decirles que hace 10 años se descubre por primera vez que la meditación puede cambiar la anatomía de regiones que nos hacen enojones violentos, como la amígdala cerebral. Este estudio fue publicado por una escuela del Reino Unido y cambió todo lo que sabía las neurociencias con respecto a ese punto. De una manera muy fuerte nos mostraron que las personas que meditan, las personas que están relacionadas con la meditación, pueden controlar y autocontrolar mejor muchas de sus emociones negativas. Lo interesante es que esto, bueno, cambió totalmente la manera de ver a la meditación por parte del campo de las neurociencias y efectivamente ofrece una plasticidad neuronal positiva. En relación a la dieta, sí habría que interpretarse que algunos aminoácidos esenciales que puede otorgarse a través de la carne, por ejemplo, el pescado, son maravillosas, pero que pueden estar en plantas o en sustitutos y que podrían hacer que la sustitución de una dieta sin carne pudiera ser exitosa. Sí, sí se puede. Sin embargo, no todas las personas, y también depende de la actividad que tengan, de el, digamos, desgaste que se tenga. Si una persona que hace ejercicio, que necesita una gran actividad neuronal, como aquel que está estudiando, que está desarrollándose, ahí sí es cuando nos damos cuenta que sí son necesarias las proteínas animales. Entonces, aquí mi respuesta radica nada más en decir, depende de la edad y depende de la actividad y depende mucho de cuánto tiempo se logre. Sí hay veganos que son muy exitosos y que lo han llevado muy bien. Bueno, tenemos muchos ejemplos. Yo no quiero con esto decir que también sea para todos, como aquellos que digan, bueno, y la carne sí es necesaria, ¿no? Y hay momentos en que la proteína puede sustituirse por algunos otros aminoácidos. Me parece que debe ser casuístico, caso por caso y de manera muy puntual para quienes. Pero con respecto a la meditación, yo diría que tendríamos que en el futuro decir meditación para todos, porque el cerebro lo va a ayudar y se los va a agradecer. Muchas gracias, doctor Eduardo Calixto. Pregunta Imelda Robles Solís. Dice, ¿las enfermedades psicosomáticas están totalmente relacionadas con el cerebro como psoriasis? Sí, puede ser, no todas, pero sí influyen, e incluso cualquier enfermedad. Si, por ejemplo, hoy tengo una cirugía, me operan, y si yo pienso que las cosas van a ir mal y que me voy a enfermar, esa situación puede influir incluso negativamente. Que si yo tengo una buena actitud y digo, pasado mañana ya estoy caminando y me voy a fortalecer. Sí, la buena actitud, actitudes positivas pueden hacer que una persona sí cambie totalmente la manera como somos. Así que, en mi opinión, sí podemos totalmente modificar nuestra manera y nuestra forma de llevar la vida. Muchas enfermedades somáticas, cuando dicen, es que estoy somatizando, sí, pues es que tuve un problema muy fuerte. Estamos adaptando erróneamente el estrés y la ansiedad que viene después. Incluso hay personas que se lo comen, y hay personas que empiezan a comer más, o definitivamente hay personas que ya no comen. Entonces, la somatización sí depende mucho de cómo nos adaptamos. Lo importante es que sí necesitamos conocernos. Y ya conociéndonos esta parte, podemos ayudar mucho a nuestro cerebro a decir, esto lo vamos a limitar y esto lo vamos a hacer mejor, de tal manera que
ningún problema puede ser más grande que mi cerebro. Mi cerebro es muy grande, mucho más grande para este problema. Y nos preguntan también si los efectos de la pandemia pueden hacer que en algún momento el cerebro cambie. Bueno, esa pregunta es muy extensa, pero déjeme comentárselo de esta manera, Milagros. El punto es que hoy sabemos que el virus sí puede afectar negativamente al cerebro. Puede generar muerte neuronal, puede generar cambios sinápticos. 1, 2. Si la pregunta es, ¿el confinamiento puede cambiar? Ya lo estudiaron, ya lo publicaron, el artículo está publicado. ¿Qué es lo que sucede? El cerebro se convierte en un cerebro más tendiente a emociones rápidas y como de manera semejante a como si hubiéramos estado mucho tiempo en ayuno. ¿Qué pasa cuando estamos mucho tiempo en ayuno? Cualquier cosa nos hace felices, pero también queremos comer cualquier cosa. De tal manera que hoy, en esta situación, estamos ávidos de cosas nuevas y al mismo tiempo, estas cosas nuevas nos desensibilizan muy rápido y por otro lado, estamos muy irritables y estamos muy propensos a generar en alguien nuestras culpas o culpabilizarlo para hacernos sentir mejor. Y eso es lo que está pasando. Muchas parejas se están separando y hay muchos conflictos interpersonales cuando esto no se daba. Y esta convivencia nos puso en ese aspecto. Falta nada más por terminar un artículo para publicarse en donde muestran claramente que hay un cambio en la liberación de serotonina. Por eso muchas personas se deprimen con mayor facilidad en estos momentos. Y somos muy propensos también a engancharnos y a ver las cosas negativas. Para terminar esta respuesta, déjenme decirles algo. En este momento muchas personas están diciendo, es que nos va a ir muy mal y es que vamos a estar peor. Y déjeme decirle que el cerebro esto lo hace con muchísima facilidad. Le ponemos más atención a lo negativo que a lo positivo. Ese es el cerebro humano. Déjeme decirle que la gran mayoría de nosotros pensamos peor sobre las cosas que cuando ya las estamos viviendo, cuando ya está la experiencia, cuando estamos enfrente del mal problema. Y en ese momento, hasta el cerebro dice, bueno, pues no estaba tan mal, digo, pues ya lo vimos, ¿no? Ya pasó. Ese es el gran problema. Estamos adelantándonos muchísimo a los eventos negativos y esto es lo que nos está haciendo por momentos pasarnos la mal. Yo le digo, cambie sus expectativas y por otro lado, trate de mejorar esta adaptación de una manera muchísimo más simple. Vamos a salir bien de esto. Juntos saldremos adelante.